Michoacano a propósito, moreliano, que nos ha enseñado a través de la historia que el esfuerzo, la valentía y la dedicación son fórmula infalible para conseguir el éxito y para conseguir importantes resultados de nuestra patria y de nuestra nación. La independencia de México no fue un proceso de una aventura política, sino la independencia de México fue un proceso elaborado, discutido, ¿por qué no analizado? Y también con importantes coincidencias para buscar los resultados en aquel entonces de la libertad y la emancipación de nuestra sociedad. Morelos es grande, porque grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás, sino grande es aquel que con su esfuerzo no se fija en el trabajo de los demás, sino se fija en el trabajo propio, en el esfuerzo constante y sobre todo en las ganas de sacar adelante sus principios, sus conceptos y sus preceptos. Morir es nada, lo dijo Morelos, grande y claro cuando estaba arrodillado ante el poder de los realistas, cuando estaba a punto de ser fusilado en el cerro de Catepec. Morir es nada cuando se muere por la patria. Y dijo Morelos, me llevo a la tumba también los anhelos de libertad de nuestra nación. Así es que Morelos encomendó su muerte a Dios, a lo supremo, a lo más grande, porque sabía que había cumplido como ciudadano y como patriota en la ensoñación de la libertad de su pueblo, de nuestro México, del México actual. Morelos no fue producto de lo que debió ser o de lo que le tocaba ser, sino Morelos fue producto de lo que quiso ser. Un héroe, un hombre que se sacrificó, un gran estratagema, un gran estratega político, un gran estratega militar. Por ello, después de la batalla de Cuautla, lo dijo muy bien Napoleón, se necesitan dos Morelos para poder conquistar el mundo, o requiero de dos Morelos para poder conquistar el mundo. Y Napoleón en ese momento estaba en el proceso de la guerra contra Rusia. Así podemos escuchar grandes hazañas de Morelos. La batalla de Tres Palos, cónclave y clave para poder ganar el destino de Acapulco. La batalla de Cuautla y muchas otras hazañas donde Morelos demostró su destreza, su habilidad, su capacidad y su talento y su oficio como militar. Morelos creía que la justicia estaba incluso encima de la ley, porque la justicia es un valor moral y la ley es una norma transitoria, esnovista, que tiene fecha de caducidad, y la justicia es un importante valor. Morelos entendía como nadie el concepto de la soberanía, porque la definía en dos importantes vertientes. Por un lado, la supremacía de un pueblo, y por otro lado, la gran independencia de una nación, es decir, el respeto al interior y la consecuencia de las instituciones, y posteriormente el gran respeto hacia el exterior a través de la independencia. Por ello, Morelos como nadie fue visionario, vidente, fue un hombre adelantado a su época y a su tiempo. En Morelos reside hoy lo que es la Constitución. La enciclopedia de la Constitución la diseñó Morelos en su parte dogmática. Esa es la Constitución actual, la que fue pensada y la que fue diseñada precisamente por su gran artífice, don José María Morelos. Que Morelos nos ayude a inspirar nuestras alegrías futuras y nos ayude a mitigar nuestras tristezas pasadas. Que Morelos siga prometiéndonos, pero también que Morelos nos cumpla.
cumpla a los mexicanos, y eso lo tiene que hacer las nuevas generaciones que hoy nos corresponde trabajar por nuestra nación. Morelos deja grandes enseñanzas, grandes historias y sobre todo grandes reflexiones. Una de ellas es que el pueblo es el dueño de su propio destino. Morelos, sin lugar a dudas, era un gran líder porque amaba lo que defendía y sobre todo porque invitaba a experimentar el éxito. Morelos era un líder porque era el primero en dar la cara y era el último en retirarse. Morelos es un hombre de inspiración para los mexicanos. El juicio contra Morelos fue un exceso en aquel momento por el Santo Oficio o los juicios de la parte de los realistas. José María Morelos tuvo que enfrentar varias violaciones al proceso si hoy lo estableciéramos desde la óptica de nuestra Constitución. Más de 12 preceptos constitucionales violados o hasta 15 conceptos constitucionales violados. Por ello, revivamos a Morelos, que Morelos no esté en la historia, que Morelos no solamente sea el pasado, que Morelos sea el presente, sea parte de nuestra energía y sea parte de nuestro corazón, de nuestro lenguaje y de nuestro léxico. Que Morelos nos permita unificarnos en lo esencial y que podamos estar dispersos en lo que no es lo fundamental para la nación. Anteriormente se discutía la justicia, se discutía la soberanía, se discutía la democracia, se discutía la participación, se discutía la ejecución de los poderes, se discutía la conformación de las instituciones, se discutía también, como lo decía en sus frases, moderar la opulencia y la indigencia, cuestiones que hoy son tarea pendiente en el México actual. Por ello, la invitación desde el pensamiento de Morelos debe de ser, desde el pensamiento ecuménico de Morelos, debe de ser que los mexicanos nos unamos en lo fundamental. Trabajemos por la nueva soberanía, trabajemos por la nueva independencia nacional, porque claro, este país todavía tiene que trabajar por su soberanía y por su independencia. No somos totalmente independientes ni somos totalmente soberanos. La soberanía reside esencial y originalmente en nuestro pueblo. Por ello, queridos amigos y queridas amigas, esta fecha honremos a ese gran hombre, a ese gran caudillo mexicano, a ese gran constructor de las instituciones, a ese hombre adelantado y avanzado, a ese hombre de grandeza, a ese hombre que claro que como todos tuvo miedo, que claro que como todos tuvo preocupaciones, pero hoy Morelos está reconocido por todos los mexicanos y la nación vibra al celebrar un natalicio más de don José María Morelos y Pavón. ¡Que viva!